Buenos días para todos. Cuando son las 7:02 de la mañana aquí en el este de los Estados Unidos y 8:02 de la mañana para Venezuela. Por allí, con el puerto de Miami en sus pantallas, ven el sol saliendo para todos como todos los días, por fortuna. En este día 11 de noviembre, donde el clima, por cierto, está bastante frío, y les comento cómo estamos de temperatura. Resulta que para el día de hoy estamos a unos 47 grados Fahrenheit, lo que serían 8 grados centígrados, y se prevé, aunque vemos el sol por allí de fondo, un día bastante nublado con una subida gradual hasta los 66 grados Fahrenheit, lo que quiere decir 19 grados centígrados hacia la tarde, pero hacia media mañana estaremos alrededor de los 15 grados centígrados. Igualmente al final de la tarde bajará un poco a los 16 grados centígrados. Eso es frío para nosotros. Para los que no saben, más o menos estamos así como aproximadamente a lo que sería diciembre en la Colonia Tovar. Un frito sabroso, pero bueno, aquí estamos con manga larga, con medias de invierno, porque yo frío no voy a pasar. Yo les saludo, soy Laura Artal, me da mucho gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Ya estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas, en Roku, en Apple TV, en Fire TV, en Amazon, en nuestro canal de YouTube. Gracias a todas las personas que están siempre esperando allí para que activemos nuestra transmisión en vivo, igualmente por nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Bueno, lo que era anteriormente Twitter, ahora es X. Hoy 11 de noviembre tengo que recordarles que Estados Unidos rinde hoy homenaje a hombres y mujeres que han servido con mucha valentía en las Fuerzas Armadas de este país, y es que hoy se celebra el Día de los Veteranos, una fecha para recordar sobre todo su sacrificio, su entrega, su compromiso con la libertad de este país, desde los campos de batalla hasta las misiones humanitarias. Ellos representan sin duda el coraje y la defensa de los valores que sostienen a esta gran nación. Hoy el país entero les dice gracias. Feliz Día de los Veteranos. Dicho esto, yo tengo que comenzar con las informaciones porque resulta que ya vamos a empezar por aquí, porque se me fue la noticia. Ustedes saben, cosas de el en vivo. Les cuento, este lunes se pudo conocer que el Departamento de Guerra estadounidense habría comenzado a enviar fuerzas terrestres a realizar entrenamientos en la selva de Panamá. Esto se hace por primera vez en décadas. Vamos a ver. Washington envió por primera vez en más de 20 años tropas terrestres a entrenarse en la selva de Panamá, según informó la cadena ABC. El programa, desarrollado en la base aeronaval Cristóbal Colón, comenzó a inicios de este año y cuenta con la participación de soldados e infantes de marina estadounidenses. Aunque el Pentágono asegura que el curso no está vinculado a una posible operación en Venezuela, se prevé que el entrenamiento aumente su alcance en 2026. El Comando Sur ya había adelantado que los ejercicios se centran en preparar a las tropas para operar en entornos selváticos en colaboración con fuerzas panameñas. Este movimiento se produce en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, parte de una ofensiva contra el narcotráfico que, según Washington, ha dejado más de 70 personas muertas y múltiples embarcaciones interceptadas. Expertos apuntan a que la decisión tiene tanto un propósito estratégico como simbólico. El coronel estadounidense retirado Steve Ganyard señaló que Panamá ofrece condiciones ideales para entrenamientos de combate, aunque admitió que la medida también envía un mensaje político al presidente venezolano Nicolás Maduro. Tras recientes tensiones por el Canal de Panamá, Donald Trump reafirmó la alianza con el gobierno panameño con nuevos acuerdos de seguridad que permitirán una mayor presencia militar rotativa en el país, pese a las críticas internas sobre una posible violación de soberanía. Y Edmundo González Urrutia afirmó este lunes que la lucha de la oposición venezolana no es partidista, sino que, por el contrario, se trata de la defensa de la civilización democrática contra un régimen que la intenta suprimir.
González Urrutia afirmó que el sistema político venezolano está en riesgo y que su equipo representa una visión de nación que va más allá de simples siglas o cargos. Recalcó que la crisis en Venezuela exige un compromiso colectivo que trascienda los liderazgos individuales. Según González, la oposición debe construirse como un movimiento de ciudadanas y ciudadanos decididos a salvar la democracia, no solo una facción política. Aseguró que durante más de 2 décadas de oscuridad, el régimen chavista ha degradado de la dignidad humana de forma sistemática. Aseguró que miles de prisioneros de conciencia, de adolescentes encarcelados por protestar, de mujeres sometidas a tratos inhumanos, de familias desgarradas por el exilio y la persecución y de una nación cuyo régimen está intentando silenciar las voces disidentes, suprimir sus votos y extinguir la esperanza. González Urrutia se declaró dispuesto a liderar una transición democrática en Venezuela, para lo cual aseguró que cuentan con un equipo comprometido, respaldado por un grupo de técnicos que ha elaborado un programa detallado y desde el primer día del traspaso del poder estará trabajando por Venezuela, siendo la prioridad construir un gobierno decente enfocado en el bienestar de los ciudadanos y en la defensa de los derechos humanos. Y Diosdado Cabello cuestionó el silencio de los dirigentes opositores en Venezuela frente a las recientes agresiones del gobierno de Estados Unidos contra ciudadanos venezolanos en el país. Vamos a ver. Cabello arremetió contra quienes, según él, son entrevistados continuamente para difundir información falsa sobre el país. Diosdado Cabello se refirió a la difusión de supuesta información falsa, criticando que presuntamente se estableció un centro en Panamá para atacar a Venezuela de información. En tal sentido, afirmó que se trata de mentiras destinadas a alimentar los sueños de una parte de la oposición. El también ministro de Interior del régimen de Nicolás Maduro enfatizó que la oposición no tiene nada concreto y desestimó cualquier alusión a supuestas negociaciones. Y la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela exigió también este lunes a Colombia que asuma un papel activo en la búsqueda y protección de Emilio Gutiérrez, empleado de la familia de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, y también de su hijo Reinaldo Gutiérrez, quienes están desaparecidos desde el pasado 26 de octubre en el estado Miranda, en Caracas. El comité aseguró que Emilio Gutiérrez cuidaba desde hace 20 años una casa de campo de Corina Parisca, la madre de Machado, por lo que la ONG afirmó que existe el temor de que la desaparición de ambos esté vinculada a motivos políticos o de retaliación. Según la ONG, ambos desaparecieron en Miranda cuando se dirigían hacia las brisas del Junquito, a bordo de un jeep amarillo del cual tampoco se tiene rastros, mientras que sus teléfonos están apagados. Mencionaron que la familia ha acudido sin éxito a distintas instituciones en Venezuela y Colombia. Han denunciado ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en Caracas, la Cancillería colombiana, la Defensoría del Pueblo de Colombia y han buscado en hospitales y morgues sin recibir respuesta alguna, advirtió la ONG. Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela asegura que el caso reúne todos los elementos de una desaparición forzada, violando la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Exigieron que se garantice la vida, libertad e integridad física y psicológica de Emilio Gutiérrez y de su hijo, así como su aparición con vida inmediata y verificable. Y la organización Laboratorios de Paz reveló en su más reciente informe que el 92% de los medios de comunicación en Venezuela considera que los riesgos para ejercer el periodismo se incrementaron durante el año 2025 en medio de un contexto de represión, exilio de comunicadores y crisis financiera del sector. Vamos a ver. Entre los principales hallazgos se encuentra la profunda reducción de la capacidad de los medios de comunicación venezolanos debido a la disminución de sus fuentes de financiamiento. Debido al agravamiento del conflicto, los medios de comunicación tuvieron que abandonar el modelo de sustentabilidad basado en los avisos publicitarios para pasar a uno basado en la recepción de la cooperación internacional. La reorientación de fondos de las agencias internacionales ocurrida durante el año 2025 ha tenido como consecuencia de que el 91% de los encuestados respondieron que se han visto obligados a reducir al mínimo las actividades del medio, con una reducción de personal que oscila entre los 50 y el 85%. El 77% de los medios ya no tienen la capacidad de realizar trabajos de investigación.
50% de los medios se han visto forzados a dejar de realizar reportajes, mientras que el 33% ha dejado de hacer coberturas de terreno y el 58% abandonó la realización de transmisiones en vivo. Diferentes periodistas, incluyendo directores de medios, han tenido que abandonar el país por la situación de persecución. El 42% de los medios considera que tiene personal en condiciones de riesgo. La percepción que tienen sobre las agresiones contra el ejercicio del periodismo con mayor probabilidad de concurrencia son suspensión de pasaporte en el 91% de los casos, multas en el 83%, detenciones arbitrarias en el 83%, desapariciones forzadas en el 75% y detención de familiares en el 75%. Según los entrevistados, los temas más sensibles de cobertura periodística son violaciones a los derechos humanos en 91% de los casos, actos de corrupción de funcionarios gubernamentales en el 91% de los casos y sanciones a Venezuela en el 58%. Y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, mucha atención con esta información porque comenzaron un operativo de fiscalización en hoteles y centros de hospedaje para, según ellos, garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente en Venezuela. Veamos de qué se trata. La operación contempla la revisión de los libros de registro de entrada y salida de huéspedes, el chequeo de estatus migratorio de extranjeros, así como la verificación de trabajadores venezolanos a través del Sistema Integrado de Información Policial. En Miranda, el despliegue se concentró en los Altos Mirandinos, mientras que en Vargas se enfocó en hospedajes cercanos a zonas portuarias. Pese a que las autoridades enmarcan la acción dentro de un control migratorio rutinario, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre posibles escenarios de discriminación o afectaciones al derecho al libre tránsito. El Ministerio del Interior indicó que estas inspecciones se ampliarán a otras regiones turísticas del país en los próximos días. Qué rico Margarita, estaba viendo allí las imágenes de Margarita. Saludos a todos los margariteños, por cierto. En el estado Bolívar también, saludos al estado Bolívar, detuvieron a 2 personas por realizar negocios ilícitos con fauna silvestre. Veamos y acompáñenme a ver lo que es noticia en nuestras regiones de Venezuela. Efectivos militares en el estado Bolívar desarticularon un intento de contrabando de fauna silvestre al detener a 2 sujetos que transportaban ilegalmente 11 ejemplares de mono viudita, una especie protegida en Venezuela, ocultos en un vehículo de carga pesada. El arresto se ejecutó por funcionarios del destacamento 621 en Ciudad Bolívar. Los individuos aprehendidos fueron identificados como Pereira y Aldana, ambos se movilizaban en un camión Ford modelo 350. La investigación sugiere que la unidad donde se trasladaban era propiedad de una empresa con sede en el estado Táchira. Podría estar vinculado a una red con antecedentes en delitos ambientales. Los apresados quedaron a la orden del Ministerio Público, enfrentan cargos por múltiples violaciones a la ley, incluyendo contrabando, tráfico de fauna silvestre, caza ilícita y alteración de documentos de movilización. Durante las fiestas patronales en honor a la Virgen de Chiquinquirá en el estado Zulia se llevan a cabo múltiples actividades previas que iniciaron con la bajada de la imagen de la Virgen y seguidamente el encendido de luces de la avenida Bellavista en la ciudad de Maracaibo. También la celebración del Día del Gaitero, para así prepararse para el Día Central el 18 de noviembre. Son al menos 34 cuadras que recorren los propios y visitantes de una de las principales avenidas de la ciudad capital, donde durante 2 meses son el escenario perfecto para compartir en familia, por lo que son múltiples las alianzas que se hacen entre el sector empresarial, ciudadano y entes gubernamentales para poder participar en las tradiciones religiosas y culturales. Con este gentilicio que nos caracteriza a nosotros como zulianos, como Maracá, de acá como maracuchos que somos. Y bueno, como siempre dice, venir a Maracaibo, eso es un orgullo. Mira. Hermoso, de verdad que me sentí muy orgullosa, muy emocionada porque tener a mis compañeros de trabajo y mostrarles lo que significa la Feria de la Chinita, lo que significa estar acá, porque para nosotros desde el día de la bajada de la Virgen
hasta enero. Pese a cualquier adversidad, son estas las fechas donde esperan los habitantes de la ciudad de Maracaibo poder compartir de las tradiciones religiosas, culturales con familiares y amigos. La diócesis de Acarigua y Araure organizan una jornada deportiva con doble celebración y fe para el próximo sábado, 22 de noviembre. Las actividades enfocadas en la santidad como vocación posible y cercana incluyen una carrera caminata y un gran encuentro en el estadio Julio Hernández Molina. La jornada denominada Fiesta Diocesana por la Santidad busca unir a la comunidad en torno a la historia viva de fe y servicio que representan los dos nuevos santos, Santa Madre Carmen Rendiles y San José Gregorio Hernández. El lugar de la salida será en el estadio Julio Hernández Molina, con llegada en el mismo lugar. Y después de conocer lo que ocurre en nuestras regiones de Venezuela, es momento de ampliar la mirada. Ahora vamos con los acontecimientos que a usted más le gustan y que están marcando toda la agenda en toda la bolita del mundo, porque la tregua impulsada, por aquí se ríen, Dios mío, no hay seriedad. La tregua impulsada por Estados Unidos entre Israel y Gaza cumplió este lunes, 10 de noviembre del 2025, un mes entre ataques y tensiones. La liberación de rehenes entre ambos avanza, pero la violencia y la crisis humanitaria persisten. Vamos a ver. Se cumple un mes de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás tras 2 años de guerra. Un mes después, el acuerdo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en una frágil primera fase marcada por el retorno de la mayoría de los rehenes, los continuos ataques israelíes en la franja y la incertidumbre sobre los siguientes pasos. Hamás liberó el 13 de octubre a los últimos 20 rehenes con vida que permanecían en Gaza, todos ellos hombres. Esa liberación se realizó a cambio de unos 2.000 prisioneros y detenidos palestinos. Poco a poco, Hamás ha ido entregando 24 cuerpos de los 28 rehenes muertos que quedaban en Gaza. A cambio de esa devolución de rehenes muertos, Israel ha retornado a Gaza los cadáveres sin identificar de 300 palestinos. Un mes después, el ejército israelí se ha retirado en Gaza la conocida como Línea Amarilla, controlando ahora más de la mitad de la franja. Continúa abriendo fuego contra civiles que se aproximan a sus puestos. Desde el 10 de octubre, 242 palestinos han muerto por disparos israelíes y 619 han resultado heridos. Durante este mes de tregua se han recuperado 528 cuerpos entre los escombros, de los alrededor de 10.000 que se estimaban desaparecidos. La entrada de ayuda sigue siendo insuficiente. En este mes solo han ingresado 5.420 tiendas de campaña, muy por debajo de las 190.000 previstas en el acuerdo. Además, la tregua pasó por 2 jornadas en las que se temió su ruptura definitiva, el 19 y el 28 de octubre. Mientras no se entreguen todos los rehenes muertos, la tregua continúa en su primera fase. La segunda prevé la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un programa de reconstrucción con apoyo de países musulmanes. Para coordinarlo se ha establecido un centro cívico militar conjunto en el sur de Israel, donde operan unos 200 militares estadounidenses. Según el acuerdo, Gaza será gobernada de manera temporal por un comité transicional tecnocrático, apolítico y palestino. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la cadena BBC con una demanda de $1.000 millones por un programa donde, según el presidente Trump, se manipuló su discurso. Eso está en debate. Vamos a ver. La BBC ha recibido este lunes una carta del presidente estadounidense Donald Trump con una amenaza sobre el emprendimiento de acciones legales tras la polémica suscitada por la edición de un documental sobre el presidente y los incidentes en el Capitolio en 2021. Un portavoz de la corporación pública británica ha dicho que revisarán la carta y responderán a su debido tiempo, sin detallar sobre el contenido de la misma. El presidente de la BBC, Samir Shah, por su parte, pidió disculpas al Parlamento británico este lunes en una carta en la que reconoció errores de criterio en la edición del documental, una polémica que propició la dimisión ayer de 2 directivos. La presión sobre la cadena pública, que siempre está en el punto de mira por un supuesto sesgo progresista, aumentó después de que el periódico The Daily Telegraph publicara el martes unos documentos internos. Esos documentos indicaban que el programa Panorama pudo manipular a la audiencia al editar de manera interesada un discurso de Trump, de modo que parecía que alentaba directamente al asalto al Capitolio en Estados Unidos. Esto llevó a que este domingo presentaran su dimisión tanto el director general de la cadena, Tim Davie, como la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Tarnes.
Y se mantiene el conflicto diplomático en Perú por el salvoconducto para la exministra peruana Betsy Chávez, que se encuentra asilada en la Embajada Mexicana en Perú. Veamos. La ex primera ministra peruana, Betsy Chávez, cumple una semana asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, mientras que el gobierno de Perú reafirma que solo tomará una decisión sobre el salvoconducto que le debe entregar para salir del país cuando culminen sus consultas internacionales y formalice su planteamiento de modificar la Convención de Caracas de 1954. Chávez y su entorno se mantienen de momento en silencio, a la vez que se desarrollan las audiencias con los alegatos finales del juicio oral que se sigue contra ella y el expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó que Chávez se encontraba en su embajada en Lima, lo que provocó que Perú anunciara la ruptura de las relaciones diplomáticas. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas bilaterales, este fin de semana se informó que la encargada de la Embajada de México en Perú, Carla Ornelas, ya abandonó el país. También el Parlamento peruano declaró persona non grata a Sheinbaum, bajo el argumento de inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú, una medida sin efectos tangibles más allá de la declaración que fue rechazada por el gobierno mexicano al considerar que está motivada por planteamientos falsos. Y en Jamaica se ha instalado un hospital de campaña español para ayudar a los pobladores del Falmouth afectados por el huracán Melissa. La ciudad jamaicana de Falmouth cuenta este lunes con un hospital de campaña español instalado tras la devastación causada por el huracán Melissa, que destruyó el hospital regional y dejó sin atención médica a miles de habitantes. El centro, coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, busca aliviar la emergencia sanitaria y apoyar la rehabilitación del hospital local. Así lo explicó Paco Sigüenza, subdirector de Emergencias Humanitarias de la AECID. Nosotros hemos llegado aquí a Jamaica el día 1 de noviembre y apareció una misión de assessment y de coordinación con el Ministerio de Salud, y luego el día 5 llegó todo el hospital con todo su staff y todos los equipos. El Hospital Star de nivel 2 dispone de quirófano, capacidad de hospitalización y servicios de psicología, pediatría, ginecología y traumatología. Su equipo está integrado por más de 70 voluntarios españoles, incluidos médicos, bomberos y técnicos, que permanecerán en la isla hasta diciembre. Antes de la catástrofe, el hospital regional atendía a más de un centenar de pacientes diarios, pero hoy no puede ofrecer servicios básicos debido a los daños. Así lo afirmó la médica de emergencias, Nordia Williams. Tenemos muchos daños, right? Por ejemplo, en A&E ahora no hay, el techo ya se fue, ya no tenemos salas de maternidad o salas de gineco. Nordia celebra ahora la apertura del hospital para aliviar la carga al sistema sanitario. Gracias para todos los ayudos y estamos muy agradecidas. Falmouth fue una de las zonas más golpeadas por el huracán, que dejó al menos 32 muertos y pérdidas estimadas en más de $6.000 millones. Y el paso del huracán Melissa causó grandes daños en Cuba. La Organización de Naciones Unidas ya ha alertado a las autoridades sobre la catástrofe que se vive en ese país. La ONU calificó de enorme la magnitud de la catástrofe en Cuba tras el paso del huracán Melissa, que dejó más de 3.5 millones de damnificados y causó graves daños en viviendas, cultivos e infraestructura. El coordinador residente de Naciones Unidas en la isla, Francisco Pichón, afirmó que las autoridades están abrumadas pese a los esfuerzos de evacuación y rescate que evitaron víctimas mortales. Aunque las autoridades han hecho una movilización enorme, logrando salvar vidas, hasta ahora no se reportan fallecimientos, y logrando evacuar alrededor de 735.000 personas. Las instituciones nacionales están abrumadas con la necesidad de responder y de producir las condiciones para una recuperación temprana. Las nuevas estimaciones de la ONU elevan en un 15% el número de viviendas dañadas y en un 22% las áreas agrícolas afectadas respecto a los datos oficiales. Además, más de 600 centros médicos, 2.000 escuelas y numerosas carreteras, puentes y redes de comunicación sufrieron destrozos. Pichón destacó la necesidad de apoyo internacional.
y se requiere el apoyo de la comunidad internacional, no dejar a Cuba sola en este momento para poder lograr responder satisfactoriamente y lograr la recuperación de servicios básicos para la población. El Sistema de Naciones Unidas lanzó un plan de acción para atender a 1 millón de personas severamente afectadas, con el objetivo de recaudar $74.2 millones, aunque los daños superan las previsiones iniciales. Países como Venezuela, España, China, India y la Unión Europea ya han enviado ayuda humanitaria para apoyar a Cuba, que enfrenta esta emergencia en medio de una profunda crisis económica y energética. En Nueva Delhi, Indiana, la noche de este lunes se estremeció al explotar un vehículo, dejando varios muertos y heridos. Veamos. Al menos 8 personas han muerto y 15 han resultado heridas tras una explosión en un coche en Nueva Delhi. La policía está interrogando a 2 personas relacionadas con el vehículo que explotó. Se trata de los 2 anteriores propietarios del vehículo que están siendo interrogados para rastrear la venta posterior y establecer la cadena completa de propiedad. Por el momento, el ministro del Interior de la India, Amit Shah, no ha descartado ninguna hipótesis respecto a la explosión que tuvo lugar alrededor de las 7 horas de la tarde, hora local. La explosión se produjo en las proximidades del Fuerte Rojo de Nueva Delhi, una de las zonas más concurridas y turísticas de la capital india. Según la policía, el suceso se inició con la explosión de un vehículo en movimiento, un Hyundai i20 que se acercaba lentamente a un semáforo en rojo. Las llamas se extendieron a una veintena de vehículos cercanos. El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha ofrecido sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Tras la explosión, se han desplegado amplias medidas de seguridad en la capital y en otros estados del país, especialmente en los limítrofes con el territorio de Delhi. Momento de hacer una pausa, pero sin antes saludar a todos quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre, es un compromiso para nosotros saludarles, conversar y agradecerles por estar en sintonía a través de nuestra señal en BPI TV. José Luis, un saludo, buenos días y feliz bendecido día desde Valencia, en Venezuela. Enrique, Andrés Acevedo, buenos días y bendiciones para todos, mucho éxito. Luis Urbaneja, muy buenos días para todos, saludos desde Maracay, Venezuela. También saludamos a Gloria Medina, también desde Venezuela, desde España, me suena, bueno, por aquí están hablando entre ellos, saludos a Genio, a Daniel, a Daniela, a Moni y bueno, a Sandra Montoña. Laurita, buenos días desde Caracas, mucha lluvia y la temperatura comenzó a bajar, hay que cuidarse, feliz día para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a ver cómo estará el clima en Latinoamérica, no se aparte que ya venimos. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. La información del momento y lo más destacado de nuestro contenido. A tu alcance.
VPI TV. En TikTok, la información más relevante de VPI TV. Toda la información a tu alcance. Al suscribirte a VPI TV, no solo tienes información actualizada de lo que pasa en el mundo, también tienes a tu disposición una programación que te va a sorprender. Somos el canal informativo de los venezolanos en todo el mundo. Lo que está en tendencia, lo actual y la información más relevante de VPI TV en un solo espacio. Síguenos en X. Soy José Pernalete y te invito a conocer todos los días las noticias que realmente impactan tu vida. Esto es América. Te mantenemos al tanto de todo, desde las actualizaciones sobre políticas de inmigración hasta el tema económico que influye en tu día a día. Entérate de los hechos que marcan el rumbo de nuestra comunidad en Estados Unidos. Esto es América, de lunes a viernes, 7 de la noche, hora este, 8 de la noche, hora Venezuela, por VPI TV. Noticias y actualidad. VPI TV a tu alcance. Una nueva manera de informar y tener al día a nuestros seguidores. Únete a nuestro canal de WhatsApp. VPI TV es tu fuente informativa para que estés al tanto de todo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Noticias en vivo y actualizadas a cada momento. Programas de opinión y análisis para entender todo lo que pasa. Entretenimiento y buenas noticias. Encuéntranos también en Instagram, Facebook y en las plataformas digitales más importantes. Cuando quieras y desde el lugar que quieras. VPI TV, en vivo siempre. Y a esta hora, 7:35 de la mañana, 8:35 en Venezuela, nuestra compañera Gaby Peroso continúa dando cobertura al Congreso Mundial de la Libertad. Allí, activistas de derechos humanos se han reunido para hablar de las dictaduras de sus países, ¿no? Todo esto a pocos metros del emblemático muro de Berlín, donde crece la esperanza, sin duda, de estas dictaduras sean derrocadas. Nuevas alianzas democráticas, hemos visto cómo avanzan con el compromiso global con la libertad y la democracia de los pueblos a los cuales ellos representan. Así que vamos a hacer a esta hora un contacto con nuestra compañera Gaby Peroso. Gaby, buenos días, buenas tardes para ti, gusto en saludarte, cuéntanos. Hola Laura, buenos días. Nos encontramos aquí en el muro de Berlín. Realmente es increíble esta ciudad, la capital alemana. Se sigue celebrando la Semana de la Libertad, como decían los líderes del World Liberty Congress, así como se celebra la Semana de la Moda en París. Aquí se va a celebrar año a año la Semana de la Libertad en torno a la caída de este muro. Preservan parte del muro para tener entonces ese recordatorio histórico y muchos artistas urbanos lo van pintando. Hay algunos espacios vacíos, hay algunos murales que rotan, que son temporales y otros que quedan definitivos y que marcan entonces esta historia en donde queda demostrado que el socialismo, que el comunismo lo único que hace es llevar a las naciones al límite, a que tengan un control férreo por parte de los estados, a que no tengan prosperidad y a que no tengan ningún tipo de libertad de expresión.
hablando justamente de lo que ha sucedido durante esta semana, Laura, quería mostrarte algunas declaraciones que son importantes. Que crear nuestro propio ecosistema para batallar en contra de ellos. Y no solo un ecosistema, pero un ecosistema más fuerte y más firme y más honesto y enfocado en la libertad. Quería un poco las prioridades para nuestra región. ¿Qué crees tú? Y sobre todo también ligado al manifiesto y a las resoluciones que se tomaron. Bueno, las prioridades para nuestra región es la libertad, ¿verdad? La libertad de Venezuela, la libertad de Cuba, la libertad de Nicaragua. El trabajo de nosotros es que nos quedemos sin trabajo en el World Liberty Congress, porque queremos que todos los países sean libres. Pero hasta que pase eso, estaremos trabajando, haciendo lobby en Washington y Bruselas para continuar sancionando y presionando a estos regímenes hasta que cedan a elecciones libres y transparentes en ciertos casos. En otros casos, lamentablemente ya hemos intentado y vamos a tener que pedir más presión, como en el caso de Venezuela. Asimismo, también pude conversar con Luis Carlos Díaz, lo conocemos muy bien, él es comunicador venezolano, un activista por los derechos humanos, y él hablaba también de todos los desafíos que enfrentamos, sobre todo cuando hablamos del tema de la información. Él aseguraba que tanto en medios nacionales como en medios internacionales se ha mentido con respecto a la situación de Venezuela para criticar entonces la operación en el Caribe, y aseguraba entonces que este era un riesgo fundamental que estábamos corriendo como ciudadanos cuando se usa la mentira para tratar entonces de normalizar o proteger a un régimen dictatorial. Vamos a escuchar. Vimos fenómenos que no habíamos visto antes. Yo creo que el más importante ocurrido en Venezuela es algo que yo llamo la persecución comunitaria, que fueron una gran cantidad de periodistas que tenían que salir del país, no porque los mencionaran en un canal de televisión estatal, no porque lo persiguiera el jefe del partido, sino porque lo perseguía el concejal del pueblo, el jefe de calle, el alcalde, los gobernadores. Y yo quisiera además hacer un nombramiento específico, el gobernador de Trujillo, el gobernador de Yaracuy, el gobernador de Bolívar, que eran personas que apresaban de manera además discrecional, abusiva, son parte del esquema de violación de derechos humanos, y lo mostraba como tributo al poder. Podía decir al poder, mira a cuántas personas afecté. Y lo que han logrado ellos es una suerte de silenciamiento en las bases del país, en las regiones del país. Ese fenómeno de persecución de periodistas para nosotros era nuevo, y lo vivimos desde el año pasado hasta ahora, y hubo gente que tuvo que irse a la clandestinidad, al exilio, fue censurado. Luego tienes un segundo fenómeno, que es cómo los crímenes fueron tan brutales en Venezuela que ya la prensa no tenía capacidad de contarlos, estaba desbordada. Estoy hablando, por ejemplo, cuando llegaron las informaciones sobre torturas de niños, violencia sexual o prostitución forzada de presos políticos y presas políticas, algo que en Venezuela ha ocurrido este último año, se logró que Naciones Unidas lo documentara, pero que no vas a ver tantas historias en los medios, no porque no quieran, es porque es tan complejo, tan difícil, que hay retos éticos y retos profesionales de cómo cubrirlo sin revictimizar, sin exponer, sin muchas cosas. Ese es un segundo fenómeno. Y el tercero, que lo vimos con televisión como las de ustedes y otras, que era proteger a los entrevistados. Yo recuerdo la cobertura en la calle que se hacía con la gente del cuello para abajo, mostrando los carteles, lo que la gente decía. Es un país que está silenciado a la fuerza porque también se demostró que podían perseguir a la gente si aparecía en cámara, y eso se ha alargado. Tenemos periodistas que ya no firman notas, tenemos medios de comunicación que han despedido a buena parte de la plantilla y no las puede sostener. Entonces, claro, 2025 ha sido un año casi que de marchitar la posibilidad que tienen los medios de comunicación de cubrir cosas. Y los que quedaron están recibiendo martillazos. Claro. Porque tenemos incluso casos terribles de este año de periodistas presos y desaparecidos que sus propios medios de comunicación no lo están informando por miedo a que si lo hacen la cosa empeore. Entonces eso a los defensores nos deja sin muchas herramientas, porque ¿cómo denuncias algo que te niegan que ocurra o que no te reconocen en público que ocurra? Entonces son un montón de retos que empobrecen la capacidad que tiene la gente de saber, y yo creo que pese a eso tenemos que seguir contando historias y seguir insistiendo. Sí, por ejemplo, hay casos de que no son periodistas o comunicadores conocidos, sino que siempre han trabajado detrás. El caso de Rory Blanket y hay otros, o sea, están como expandiendo el número de personas a las que le hacen el target. E incluso como una venganza hacia el medio y todo eso.
¿Qué más hace? O sea, la comunidad internacional entiende estos casos porque, bueno, en México matan a los periodistas. No sé si no son tan graves como para que realmente sean atendidos y sean denunciados. Ese dilema lo he vivido, además, en mi vida como capacitador. Yo tuve la oportunidad de dar clases en Ciudad Juárez, en San Pedro Sula, en Honduras, en El Salvador, en la época en la que era muy peligroso. Yo recuerdo incluso tener alumnos que poco tiempo después eran asesinados. O sea, es algo que viví en Centroamérica y en México. Y en Venezuela nunca vimos ese nivel de violencia. Pero hoy estamos viendo un sistema, y digo hoy, hace una década más o menos, estamos viendo un sistema que silencia, que exilia, que va generando como cierres de espacio y aunque no asesinen directamente periodistas, aunque sí en Venezuela, desde Maduro marcando en 2004 ha habido asesinatos de periodistas, aunque no sea un patrón seguido, ya el Estado logra ese nivel de silenciamiento persiguiendo a la gente. Y el crimen de persecución, creo que tenemos que hablar más de él y hay que investigar más sobre él, porque es uno de los crímenes que investiga la Corte Penal Internacional. Yo creo que los periodistas venezolanos sí tenemos la necesidad de contar más lo que está pasando, los patrones de represión, no solamente porque la Corte Penal los investiga, sino porque también Naciones Unidas los tiene en cuenta. Creo que sí, buena parte de los países se están haciendo los locos con Venezuela. Hay países que tiraron la toalla, hay países que no saben cómo abordar el tema, hay países que se cansan, el conflicto venezolano es muy largo, o que no saben qué hacer, no tienen una caja de herramientas. Pero ahí es donde entramos nosotros, a decirles siempre que recuerden la importancia del espacio cívico y que recuerden además que en paralelo al castigo que ha habido a la prensa, ahora tenemos menos capacidad de contar lo que pasa en el país. Y como hay menos capacidad de contar, en este momento hay más manipulación que nunca antes. Claro. O sea, hay más versiones hasta mentirosas de lo que pasa en Venezuela. Y no digo solamente del chavismo. En este momento hay gente que solamente por oponerse a Donald Trump, que tienes toda la libertad de hacerlo, puedes criticar lo que quieras, pero eso es un nivel y lo otro es que por hacerlo terminan mintiendo sobre Venezuela. Mintiendo a niveles como decir que la diáspora empezó en 2019, mentiras como decir que Maduro no cometió crímenes de lesa humanidad o que no hay vinculaciones del narcotráfico con el Estado venezolano, o sea, mentiras. Y cuando llegas al nivel de mentira y manipulación es porque estamos en otro terreno, es porque desprecian la vida de los venezolanos y lo que han vivido los venezolanos con toda esta represión. Sí, y finalmente, ¿cómo ves el tratamiento de los medios, incluso los medios internacionales en todo este operativo del Caribe? Porque también de alguna manera Maduro sigue siendo presidente y silencian una cantidad de cosas, simplemente lo ponen como un país agresor, invasor, y más allá de eso no ponen la contraparte, ¿no? De Maduro. Y ponen en duda además todo el tema criminal de él que está documentado. Sí, habría que hacer como el análisis de cada medio, pero lo que hemos visto en grandes patrones es que directamente se está mintiendo sobre Venezuela y se oculta información. Se está planteando una suerte de conflicto norte-sur, invasión de país poderoso a país débil, y eso es terrible. Terminan blanqueando a Nicolás Maduro, terminan borrando crímenes bastante graves que están ocurriendo en Venezuela y terminan mostrando como una suerte de narrativa muy simplona para públicos de primer mundo, que además a ellos les permite estar en terreno. Y creo que ese es otro fenómeno que antes quizás no se veía tanto, que era periodistas capaces de negociar su cobertura de Venezuela a cambio de ser completamente pasivos con el poder. Sí, es decir, que para poder acceder a terreno significa entonces entrevistar a la oposición que es leal a Maduro, a los empresarios que son leales a Maduro, o sea, el país permitido por la dictadura. Eso es un asco, sabemos, eso es el no periodismo. Y además hace mucho daño, claro, porque es el no periodismo y simplifica, que es además negar lo que le ha pasado a los venezolanos que han salido por millones. Entonces creo que estamos en un periodo donde lamentablemente nos están dejando con mucha desconfianza sobre agencias informativas, columnistas de opinión y sobre periódicos. Y no estoy diciendo porque nos den o no nos den la razón, es porque no están atendiendo a la realidad de Venezuela, a la complejidad y además porque parece que tampoco están proyectando el futuro. O sea, para ellos que no pase nada es como lo que es la agenda que está en la mesa, y el que no pase nada para los venezolanos es que su vida se acabe, es que muchos proyectos de vida cambien, es que presos políticos no puedan ser rescatados, es que el horror siga ocurriendo. Porque esa idea del que no pase nada en Venezuela desconoce todo lo que pasa todos los días. Sí, y bueno, y lo curioso aquí es que la gran mayoría de los países sí está de acuerdo con el tema de la operación en el Caribe. Incluso he visto que dicen
acaben con lo de Venezuela porque eso va a contribuir con Cuba y Nicaragua, ¿no? Lo que pasa es que también estamos en una trampa donde cualquier persona que diga que apoya lo del Caribe estaría como firmando un documento de cualquier cosa que pase la voy a aprobar. Yo creo que hay que ver esto con estándares de derechos humanos. El asunto de generar algún tipo de presión puede ser importante, pero es que en paralelo necesitamos que otros países hagan otras cosas. O sea, no puede ser que haya países en Latinoamérica que están recibiendo migrantes venezolanos, no quieren atender la causa de la migración venezolana, pero tampoco quieren que lleguen más migrantes. Dices, bueno, amiguito, ¿qué quiere usted que ocurra? Tienes que ayudar. ¿Qué medida vas a tomar? Tienes países negacionistas como Colombia, que lamentablemente Petro ha copiado la narrativa oficial, y es mentira. O sea, la narrativa de que la gente sale de Venezuela por las sanciones es mentira, y eso además no resuelve el problema de Petro, que son casi 1 millón de venezolanos irregulares en Colombia y que no terminan de aprobarles visa, ni refugio, ni nada, porque no reconocen ni siquiera las causas de la migración. Entonces, claro, están poniendo el foco en Estados Unidos porque es quien está haciendo algo. Pero ¿qué pasa con el resto de los países que tienen además un compromiso con la democracia, un deber con proteger la democracia y con proteger los derechos humanos? Hay gente que dice, eso no es mi problema. Pues sí, o sea, Venezuela fue problema de todo el continente cuando Chávez regalaba chequeritas de petróleo, cuando financiaba campañas electorales, cuando se metía con los partidos locales. O sea, Venezuela contaminó buena parte del espectro político de América Latina, bueno, porque hizo injerencia con los petrodólares de Hugo Chávez. En este momento que se están viviendo las consecuencias de ese horror y de ese régimen, esos países también tienen que responder. Y también tienen que saber que la presión sobre lo que ocurre en Venezuela puede incluso resolver que la transición sea pacífica, que sea multilateral, que haya interlocutores y que no se escale a un conflicto de mayor intensidad. También pude conversar desde el Parlamento de Berlín, en donde se celebró el World Liberty Congress, con Pedro Uruchurtu, quien es el director del área internacional del Comando por Venezuela, y de María Corina Machado, quien por cierto entonces también pronunció en 2 ocasiones palabras en este Congreso. Él hablaba entonces también de la lucha fundamental que han establecido. Vamos a ver entonces parte de sus declaraciones. Creo que también hay un tema importante que no podemos descartar, que es justamente esta, digamos, al margen de lo que está ocurriendo afuera, con toda la presión externa, es lo que está pasando adentro de Venezuela, que es una sociedad que no ha dejado de luchar, de organizarse, que no se rinde, y que sigue de alguna manera preparándose para ese momento de la libertad, que como te decía en la respuesta anterior, yo creo que está muy cerca. Entonces, creo que estamos en un momento estelar. Creo que no solamente es Estados Unidos, hay muchos aliados de la comunidad internacional que hoy respaldan y que entienden. Además, yo siempre digo esto, que hay como un hartazgo ya del tema de Venezuela, digamos, en lo que respecta al régimen, a las burlas del régimen, a lo que el régimen ha manipulado para ganar tiempo, para ganar oxígeno. Yo creo que ya todo eso quedó atrás. Y además, yo creo que ha sido tan contundente el ejemplo de elección que hemos dado a los venezolanos en los últimos 2 años, con todo lo que hemos hecho, los 26 desde luego, pero este proceso de estos últimos 2 años a partir de la primaria, que yo creo que queda clarísima la determinación de cambio de los venezolanos. Ahora, quiero tu opinión particular de cómo se ha desarrollado esa operación en el Caribe. Para ustedes, ¿ha tardado mucho, ha tardado poco? ¿Y hasta dónde creen ustedes que debe llegar Estados Unidos? ¿Les gustaría establecer algún límite, que sean operaciones quirúrgicas más no intervención, no invasión? O sea, son términos que la gente siempre está discutiendo y es bueno aclarar. Mira, lo decía en la respuesta anterior, lo primero, yo no puedo especular. No puedo especular en el sentido que, primero, es una operación que, digamos, no la estamos comandando nosotros, no la lideramos nosotros, es una decisión que tiene que ver con la administración de los Estados Unidos en función de la seguridad interna y del hemisferio, que evidentemente es una decisión que tiene que ver con atacar carteles de la droga y, digamos, desmantelar carteles de la droga. Y en el caso de Venezuela, bueno, Venezuela está secuestrada por un cartel de la droga. Por lo tanto, bueno, claramente está entre la lógica de Estados Unidos, que entiende perfectamente que la continuidad o digamos, el régimen que está hoy secuestrando el poder en Venezuela es una amenaza precisamente en torno a esa alineación. Digamos, el alcance de esto, hasta dónde va a llegar, nadie lo puede determinar porque no es nuestra operación. Es decir, es una operación que está haciendo Estados Unidos, que además, como te podrás imaginar, es información sensible, es información delicada. Es decir, nosotros no podemos especular al respecto. Lo que sí te puedo decir es que un régimen que se sostiene por la fuerza, como es el régimen de Venezuela, solo puede ceder con fuerza. Y solo puede, al final, responder a través de una amenaza creíble. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Y está ocurriendo fundamentalmente porque esta operación, si algo tiene, al margen, digamos, del componente del ejercicio militar y lo que significa,
Lo que está ocurriendo con esta operación es que el régimen se está viendo severamente afectado en lo que es el financiamiento ilícito del cual vivía y sobrevivía y por mucho tiempo se sostuvo. Es decir, el corte de estos flujos producto de economías ilícitas, en este caso producto del narcotráfico, evidentemente afectan al régimen y evidentemente lo debilita aún más y evidentemente es propicio para generar fracturas, quiebres internos y, digamos, choques entre sus propias estructuras de mafia, porque, bueno, al final son mafias en el poder que se ven debilitadas. También significa debilitar el aparato represivo y a medida que haya menos represión, pues evidentemente hay más posibilidad de organizar a la sociedad para que responda efectivamente en este proceso y avance en esta organización ciudadana que estamos llevando a cabo. Entonces lo que te quiero decir es que al margen del componente de la operación del Caribe, que evidentemente es fundamental porque es un factor de fuerza que le pone presión al régimen y en general al crimen organizado internacional, porque esto, recordemos, no es solo sobre Venezuela, aunque el teatro de operaciones es el Caribe y donde Venezuela está directamente influenciada por razones obvias, requiere de un componente externo, pero también requiere evidentemente del componente interno, que es donde entra esto del liderazgo, la estrategia de organización, como lo estamos viendo. Sí, he hablado con varios líderes de varios países acá y están de acuerdo con la operación en el Caribe. Incluso les han preguntado de otros países a ellos, ¿qué puedo hacer por tu país? Incluso gente de Nicaragua le dice, acaben con la dictadura de Venezuela. Es decir, hay un consenso para que haya una operación con fuerza porque es muy difícil hacerlo de otra manera. Háblanos un poco también de esas reuniones en líneas generales. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en el Caribe con los otros aliados que tiene Venezuela? Bueno, aquí esto ha sido una secuencia, ¿no? de hechos. De hecho, no solamente tiene que ver con Estados Unidos y la declaratoria, la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global. Luego vimos cómo otros países de la región hicieron lo propio, designando al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua organizaciones también terroristas o criminales, el caso de Ecuador, Paraguay, Argentina, República Dominicana y otros. Es decir, ha habido una respuesta regional. También hemos visto cómo Europa ha sido parte de estos ejercicios en el Caribe, ha interceptado también embarcaciones con drogas. Entonces, digamos, hay un entendimiento, en primer lugar, de que lo que estamos enfrentando en Venezuela no es un tema político, es un tema criminal. Y por lo tanto, como tema criminal, debe abordarse de esa forma. Y yo creo que ese es el primer punto, porque la presión es distinta. Y la ellos presión, sin decirlo públicamente lo pueden decir privadamente, sin mencionar algún país. Eventualmente o el sí, consenso hay plena es el conciencia. silencio. No, yo creo que hay conciencia. Evidentemente es muy delicado, porque digamos, es un régimen que no solo responde por el factor sorpresa, sino que además es un régimen que al final está en una situación tan compleja que evidentemente tú no puedes revelar tus pasos y tu estrategia frente a lo que puedas pensar hacer contra ellos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo sí creo que hay un consenso en torno a la naturaleza criminal del régimen. Creo que hay un consenso en torno a lo que representa la continuidad de ese régimen en el poder para el hemisferio y para Occidente. Por lo tanto, no es sostenible. Y en tercer lugar, creo que ya hay una aceptación de que ese tiempo se acabó, de que ya el régimen es el pasado y de que definitivamente hay que buscar algo distinto. Y ahí es donde es tan importante el liderazgo. Porque el liderazgo es lo que precisamente con la legitimidad que tiene, en este caso Edmundo González como presidente electo y María Corina como líder del movimiento, pues precisamente lo que genera es esa idea de, bueno, aquí hay algo distinto, algo nuevo, hay algo que ya la gente eligió, hay algo que ya la gente decidió escoger el 28 de julio y que al final tiene que ver con esto. Es decir, hoy el único obstáculo que tienen los venezolanos para tener un gobierno democrático en transición es el régimen, porque ya los venezolanos votaron por un cambio de régimen el 28 de julio, lo hicieron democráticamente y no solamente eso, lo demostramos de una manera contundente. Entonces, creo que hay conciencia, hay plena conciencia de esto. Yo creo que la comunidad internacional está muy, muy consciente de esto y también entendemos que, a ver, hemos llegado al punto en el que estamos porque el régimen nos llevó a este punto. No es culpa de la oposición, no es culpa de la sociedad ha hecho todo lo que se le ha pedido, todos hemos hecho todo. Ahora, fue el régimen el que se negó a negociar una salida, fue el régimen el que decidió reprimir y mostrar su cara más criminal con la persecución como la estamos viendo. Fue el régimen el que cerró toda vía posible para un reconocimiento de la victoria del 28 de julio. Y es el régimen el que ha condenado a Venezuela a actividades criminales e ilícitas con las que se sostiene el poder. Entonces, si el régimen es el culpable, pues el régimen está enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Sí. Finalmente, el día después, María Corina Machado está preparada para esos desafíos. Lamentablemente, dentro de las fuerzas militares, las fuerzas policiales, hay una estructura de corrupción porque no tenían otra manera de ejecutar las cosas. Hay muchas cosas que se tienen que tomar decisiones duras y difíciles. ¿Ella está dispuesta a asumir esas decisiones? Lo primero, entender que esto no es solo María Corina.
María Corina evidentemente es el liderazgo legítimo junto a Edmundo González, representan la legitimidad, pero esto no es solo una tarea de María Corina, esto es una gran tarea de todos los venezolanos que están enfocados en la reconstrucción de un país. Obviamente hay muchísima gente experta, profesionales talentosísimos dentro y fuera de Venezuela que están contribuyendo a pensar ese país que viene. Desde todo punto de vista, y lo hemos dicho, las primeras 100 horas, los primeros 100 días. Bueno, pero Precisamente, y eso implica el control, la seguridad, el orden, es decir, todas las acciones que hay que tomar, que evidentemente no se pueden adelantar, pero que hay mucha gente pensando en ellas, porque evidentemente, digamos, entendemos que lo que hoy tiene secuestrado a Venezuela es una estructura criminal. Entonces, eso hay que desmantelarlo efectivamente y eso implicará un proceso muy complejo, pero para el cual tenemos a los equipos y a la gente preparada para eso y ya tenemos incluso las medidas, las acciones, todo eso se ha venido trabajando. Y esto no es producto de la improvisación y eso es lo más importante que entendamos, ¿no? Aquí no hay improvisación, aquí esto ha sido un proceso de mucho tiempo que se ha acelerado, por supuesto, en los últimos meses, dado la oportunidad que tenemos por delante, pero aquí ha habido mucha gente trabajando en esto desde la hora, lo que llaman el día cero, ¿no? El día del momento uno. Entonces, creo que sí, no solamente estamos listos, sino que estamos ávidos de poder hacerlo. Y María Corina en ese sentido ha sido muy clara, no solo depende de ella, son muchos involucrados ayudando en este proceso. Es un proceso que involucra múltiples áreas, porque además no solamente es un tema de seguridad, la gente en el centro, su situación socioeconómica, la situación, digamos, de salud, el acceso a medicamentos, en fin, todo lo que el régimen ha venido generando como consecuencia de su modelo, la crisis. Todo eso que da la respuesta es muy rápida, pero evidentemente tenemos el plan, sabemos lo que hay que hacer y eso nos tiene también muy digamos, motivados y por eso te darás cuenta que hemos dedicado mucho tiempo a explicar nuestro plan, porque también hay que entender que ya el régimen es el pasado. Nosotros tenemos que salir de ese obstáculo definitivamente, pero avanzar en lo que nos interesa, que es la reconstrucción muy rápida de Venezuela y yo creo que es perfectamente posible. Sí, bien, Laura, esto ha sido una experiencia increíble. Poder ver cómo en apenas 3 años una organización que fue fundada por el venezolano Leopoldo López, por una iraní, Masjid Alinejad, y por un ruso, Garry Kasparov, pueda haber crecido de una manera tan importante. Ya suman 60 países, los delegados de cada una de estas naciones se reunieron en el Parlamento de Berlín, que tampoco es poca cosa. Nunca en la historia de ese parlamento lo habían abierto para que sesionaran extranjeros u otras personas que no formaran parte de ese cuerpo legislativo. Lo abrieron para que cada una de las delegaciones pudiera entonces interactuar, hacer sus votaciones, escoger a sus nuevas autoridades. Ya vimos cómo ahora es el nuevo presidente de este World Liberty Congress, Félix Madariaga, justamente de las Américas, y quien también entonces apuntaba a que tienen que trabajar en conjunto porque entienden el tema de las dictaduras como una alianza de personas malvadas con técnicas terribles, como nos decía la China, que se van exportando, se van conectando y que ellos siempre se ayudan. Dicen que ahora es momento de que las democracias reales puedan entonces trabajar unidas, así como las dictaduras trabajan unidas para poder entonces mantener al pueblo en un yugo definitivo, y es por eso entonces que están trabajando. Hay unas cifras increíbles, Laura, que te quería finalmente comentar. Hay actualmente una contabilización de más de 1 millón de presos políticos en el mundo entero. Y adicionalmente, luego de varios de los estudios que se han hecho, se ha determinado que casi el 70% de la población mundial vive bajo un régimen autocrático. No tienen democracia en sus países, no tienen quizás elecciones libres y justas, no tienen libertad de expresión. El gobierno y el control gubernamental está por encima de ellos. Estos números hay que cambiarlos porque, como decía justamente quien era secretario general de esta organización y ahora es miembro fundador del World Liberty Congress, Leopoldo López, ellos están ganando la batalla, las dictaduras están ganando la batalla y esto hay que revertir. Es parte entonces de la información que te traigo desde la ciudad de Berlín. Lo que queda de él para algunos artistas, y muy seguramente vamos a hacer un nuevo contacto para enseñarles otros puntos de esta hermosa ciudad. Vuelvo contigo, Laura.
Muchísimas gracias, Gaby, por ese reporte tan extenso y sobre todo por esa cobertura que están haciendo desde Berlín en este World Liberty Congress. Con esta información nosotros nos despedimos. Será hasta mañana. Yo soy Laura Artal. Chao, chao. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti.